Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta entrevista de Academia Testec. El día de hoy me acompaña el ingeniero Pedro Lugo, ingeniero mecánico del UNEXPO, ¿no? Sea, Pedro tiene una maestría en ensayos no destructivos de la Universidad Central de Venezuela y actualmente Pedro tiene la certificación API 510, que bueno, ya de tienes recipiente de presión. bastante. ¿Cuántos años tienes ya con esa certificación? Más de 15 años. Ahora, este año casualmente toca recertificar. Este año toca recertificación. Sería la tercera recertificación de cada 3 años, más los 3 años iniciales. Estaremos hablando de 15 años más o 15 menos. años, 15 años como inspector Como API, inspector de recipientes de presión certificado API. API. Pero antes de la certificación ya había acumulado una cantidad de años ejecutando inspecciones en proyectos. Servicios de inspección con distintas empresas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, nada, Pedro, encantado que estés aquí, de verdad muy muchísimas agradecido. gracias. Bueno, como sabes, Academia Testec es un proyecto de cursos y capacitaciones para la industria y una de las maneras que vimos interesantes de llevar ese contenido es a través de estas entrevistas que estamos haciendo Gracias. con algunos profesionales y bueno, yo creo que encantados de que nos hayas aceptado la invitación, ¿no? Claro, Eh, evidentemente, fíjate, es un tema importante en función a que la capacitación y la difusión del conocimiento enriquece cada vez más la actividad de inspección y la actividad industrial a nivel mundial. Sí, la formación es extremadamente importante. Importante. El conocimiento y yo creo que en la era digital que tenemos ahorita, la verdad es que poder tener este tipo de contenido, cursos en línea, entrevistas, tal, facilita mucho. Pero obviamente en nuestro rubro la parte práctica es extremadamente importante, ¿no? Claro, Y eso, evidentemente. la única manera es yendo a campo y haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, pero bueno, nada, Pedro, antes de arrancar y hacerte unas preguntas que tengo ahí un listado, no sé si nos puedes comentar un poco de tu experiencia, cómo llegaste a hacer API 510, por qué este mundo de ensayos no instructivos, y quizás comentarnos un poco dónde trabajas, porque yo sé que no o sea, tú estás situado en Venezuela, ¿no? Pero prestas servicios en varios países, ¿no? Sí, fíjate, Diego, mis comienzos se remontan a mis inicios profesionales dentro de la industria petrolera venezolana. Ok, Inicialmente yo comencé a trabajar con gas natural, tanto con compresión de gas natural como con el manejo y comercialización del gas natural. Evidentemente eso me ok, llevó a la parte de los equipos estáticos para almacenamiento. ok, Igualmente los compresores, el producto final es el gas comprimido que debe ser almacenado en equipos estáticos, tanques o recipientes. Una vez que estudiamos la mecánica, el diseño del compresor como tal, parte integral del compresor es el tanque de almacenamiento. claro, Eso me llevó de alguna u otra manera a migrar del área técnica específica de compresión al área de equipos estáticos y almacenamiento. Esa ok. fue la vía por la cual yo Llegas a, comencé con los recipientes de presión, ok, como una parte integral del equipo de compresión. Después pudimos ver que el almacenamiento de los gases comprimidos tiene varias derivaciones o varias aplicaciones. Puede ser estático ujú, o puede ser de transportación, cuando tú vas a utilizar ese equipo de almacenamiento para llevar hasta el cliente el producto que es el gas claro, comprimido. Puede ser por vía terrestre, por vía marítima, ujú, inclusive por vía aérea. Pero siempre vas a utilizar un recipiente a presión que va a contener el producto que claro. quieres de alguna manera distribuir. Y bueno, más allá de la industria de gas y recipientes a presión, los podemos encontrar hasta en los edificios, Sí, es como los correcto. pulmones hidroneumáticos, tal. Así es. Este, es sumamente importante la parte de seguridad, ¿no? O sea, la parte de Evidentemente. seguridad es un punto crucial. Fíjate, es importante, hoy en día, como tú bien lo has dicho, los recipientes de presión están presentes en muchas facetas de la vida diaria. Para la industria es un elemento básico, Claro, indispensable. Pero no solamente para la industria, para el comercio, eh, para la protección del ambiente.
inclusive para la salud. Cuando Claro. utilizamos la respiración asistida Sí, a sí, sí. través del suministro de oxígeno, pues vamos a requerir un recipiente de presión para Sí. el oxígeno, Ujú, que es un exactamente. cilindro de oxígeno. Sí, sí, sí. Cuando nosotros viajamos y vamos en un avión y el avión sufre una descompresión y nos caen las máscaras para nosotros poder respirar, lo que vamos a Ahí, respirar ahí, es el oxígeno que proviene de un cilindro, que es un claro. recipiente de presión. Que es como que si fuera una refinería, pero una escala mucho más pequeña. Tienes los ductos por donde Tal mandan cual, el tal cual. tal, etcétera. Pero Claro, entonces, claro. en ese fuselaje, en esos espacios donde nosotros colocamos nuestro equipaje de mano, Ujú, ahí hay unos espacios que están destinados específicamente a contener esos cilindros de oxígeno. claro. Son esos que cuando tú te montas en un avión no puedes abrir para meter tu Ujú, equipaje. sí, que están Están sellados, que eso, cerrados, sí, sí, no sí. son para el uso Pasajero. exacto, de los Ujú, pasajeros porque están destinados exclusivamente a almacenar los cilindros con el oxígeno necesario para un caso de descompresión. claro. Entonces, como puedes ver, los recipientes a presión están presentes en muchos aspectos de nuestra vida diaria, industrial, comercial, seguridad, inclusive la salud. Sí, 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 totalmente. Oye, es súper interesante porque efectivamente es nuestro día a día, que de repente hay personas que no están ligadas con la parte de ingeniería, pero dependen de muchas de estas cosas, ¿no? Ahora, para aquellas personas, y quizás ya enfocando un poquito más la conversación en ensayos no destructivos, porque lógicamente la importancia de estos recipientes para nuestro día a día, como ya vimos, es muy alta. La parte de seguridad de estos recipientes trabajan, digo, de repente un recipiente de oxígeno, de repente tiene una presión alta, pero no es una presión extremadamente alta como Es podríamos tener correcto. en una planta industrial. Y claro, que un recipiente de alta presión realmente, que podemos poner tantos bares, tanto lo que sea, pero si hay una falla en ese tipo de recipientes, ahí sí pueden ser fallas catastróficas que afecte el ambiente, personas, tal. Y para eso, un poquito, entran los inspectores API. Sí, Ahí entran los inspectores API que tienen que seguir una gran cantidad de normativas, etcétera, etcétera. No sé si nos puedes comentar un poquito de eso fíjate, y las implicaciones que tiene en la industria. claro, por supuesto. Mira, tenemos que entender que un recipiente a presión es un activo, básicamente. Hoy en día, cuando en nuestro día a día es importante cómo gestionamos los activos. La Ujú, gestión de activos es un elemento indispensable para poder obtener ese equilibrio entre costos, riesgos y beneficios. claro, ¿Verdad? Eh, en todos los aspectos, comercial, industrial, siempre vamos a necesitar gestionar los activos. ¿Para qué? Para obtener el mayor o el nivel más alto de beneficio con el nivel más bajo de costos claro. y con los riesgos más bajos. Sí, sí. Eso no solamente es en la industria, también es en el comercio, en todos los aspectos en los cuales están involucrados los recipientes de presión. Ahora bien, hay normas, Ujú, como la norma ISO 55000, que define o nos dan parámetros básicos para hacer o para hacer esa gestión de activos de la manera más eficiente. claro, Esa norma nos define la gestión de activos como ese grupo de tareas o actividades que nos permiten equilibrar esos tres elementos, que es costo, riesgo y beneficio. claro. La gestión de activos se concentra básicamente en eso, en equilibrar Ujú. Esos tres costo, pilares que sí, son, riesgo y beneficio. sí, sí, sí. Ahora bien, un elemento importante es primero el tipo de activo. Tenemos activos fijos, Ujú, ¿verdad? Y activos circulantes. Los claro. activos fijos son los equipos que utilizamos para la transformación y los activos circulantes son las sustancias que almacenamos dentro del equipo. Ujú, Puede ser materia prima o producto terminado, por ejemplo. En ambos casos vamos a tener riesgos que están implícitos en la naturaleza en la cual nosotros manejamos esos fluidos. Por ujú, ejemplo, si lo manejamos a alta presión, vamos a tener unos riesgos implícitos, que es la claro. liberación de energía mecánica, tú lo hablaste
inicialmente, Ujú. ¿cierto? Sí, sí, sí. Al estar esas sustancias en alta presión. Adicionalmente hay otros riesgos. La propia naturaleza de la sustancia, si es una Claro. sustancia tóxica, venenosa, Ujú, si es una sustancia explosiva, ujú. Sí, sí, si es sí. una sustancia contaminante que agrede el ambiente, nos va a dar otro tipo de riesgos. Y los riesgos, como lo define la norma ISO, ¿verdad? Básicamente está constituido por dos elementos básicos, que es la probabilidad de falla y la consecuencia de la falla. Ujú. Con esos dos elementos nosotros podemos de alguna manera dimensionar el riesgo. Por supuesto, hay metodologías para eso. Claro. Eh, API, por ejemplo, tiene un estándar API 581, Ujú. que es inspección basada en riesgo, Correcto. donde nosotros tenemos todo un desarrollo de cómo se manejan los riesgos. Y enfocado por equipo a equipo. Si es tanque, si es Exactamente, recipiente, si si son es recipientes, si tal, son sí. tanques de almacenamiento, si son tuberías, Ujú. Sí, sí, sí. pero siempre es común esos tres elementos, Ujú. o esos dos elementos, probabilidad de falla y consecuencia de falla. Sí. Los ensayos no destructivos, ¿dónde entran? Los ensayos no destructivos es la herramienta principal para poder controlar la probabilidad de una falla. Ujú. Cuando nosotros inspeccionamos, nosotros podemos detectar mecanismos de deterioro que pueden de alguna manera evolucionar y desencadenar en un defecto. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Te, En te, la te dan, medida, te dan, de alguna forma u otra, te dan un número. O sea, te exacto, dan un lo número puedes del. cuantificar. Cuantificas, exactamente. Claro, depende del método, ¿no? Pero cuantifica. Claro. Y entonces, dependiendo de la calidad de tus ensayos, Ujú, tú vas a poder dominar en mayor o menor medida la probabilidad de falla. ujú. Si tú haces muchos ensayos, vas a tener una alta probabilidad de detección y vas a tener una alta capacidad de prevenir la falla. Vas Total. a disminuir la probabilidad de falla. Si tus inspecciones o tus ensayos son con muy poca periodicidad Ujú. y muy superficiales, pues vas a tener una mayor probabilidad de Claro. que falle. Academia Testec significa para mí una oportunidad de llevar educación a la industria, una oportunidad para tener una mejor industria. Academia es innovación, es tecnología, pero sobre todo es compromiso con la educación. Sin duda, Academia es innovación y una gran familia. Academia para mí representa no solo es una empresa de cursos, sino que también es una empresa para tú aprender, crecer en el ámbito laboral. Academia para mí es la accesibilidad a la educación para brindarle a toda la industria ese crecimiento profesional a través de las distintas especializaciones en las partes técnicas. Y eso, bueno, se traduce en una mejora para las distintas personas, para la familia, crecimiento profesional y personal. Eso, bueno, de ahí nacen muchas cosas, ¿no? Aquí te hago una pregunta, porque eso es sumamente interesante. Eh, Obviamente están las normas, ¿no? Sí, Y en las normas te establecen, dependiendo del tipo de equipo, la periodicidad de inspección. correcto. Cierta frecuencia, cierto esto, cierto aquello. Y cosa que es muy buena porque así facilita tener un buen mantenimiento y una buena confiabilidad de los equipos, ¿no? Es correcto. Sin embargo, ese es el sueño que queremos tener todos, ¿no? Sí, O sea, ese es lo soñado que todas las plantas hagan su trabajo de confiabilidad y mantenimiento en los tiempos correctos, hagan los servicios de inspección los más adecuados, que le brinden mejores resultados, ¿verdad? Yo te pregunto como inspector API, que te ha tocado ir a muchas plantas, muchas industrias, eh, ¿hasta qué punto la experiencia de la empresa va de la mano con las normativas? sí. Bueno, mira, Diego, es importante entender que la norma es un documento en el cual se establecen o contiene un cúmulo de experiencias, Ujú, ¿verdad? ujú. Que de alguna manera nos brindan esos Eso elementos. no salió de Sí, arte de exacto. magia. Eso Totalmente es de acuerdo producto de contigo. una cantidad de experiencias. Ujú, Y
los, los requisitos que están en ese documento son requisitos que en función de esa experiencia han demostrado que son la mejor manera de hacer las cosas. Claro. Hay normas de inspección, hay normas de producción, hay normas específicas para cada actividad. Pero el común denominador es que esas normas son producto de las mejores prácticas y los mejores resultados. Es de las experiencias, es un cúmulo de experiencias. Por eso la norma sirve como un elemento para hacer mejor las cosas. Claro. De manera que entonces las empresas, respondiendo a tu pregunta, tienden a utilizar las normas para alcanzar altos niveles de calidad. Hoy en día, la calidad en las operaciones se puede medir según el nivel de cumplimiento de las normas. Ujú. Entre más cumplas una norma, más alto nivel de calidad puedes tener, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahora bien, las normas, aparte de darnos esa calidad como efecto colateral de aumentar la calidad, tenemos los efectos rentables y de gestión de activos. Disminuimos las fallas. Hay normas cuyo objetivo es la protección ambiental. Por ejemplo, hay normas destinadas a garantizar la propiedad de contención de un fluido. Claro. Tanque y almacenamiento de petróleo. Si nosotros cumplimos la norma, disminuimos la probabilidad de que ese tanque falle y haya un derrame que pueda afectar ambientalmente el área geográfica en la cual está ese tanque. Hay normas que establecen, por ejemplo, la calidad de los elementos que vamos a vertir en las fuentes hídricas, de manera tal que no se contaminen las fuentes de agua, llámese ríos, etc. Nos van a exigir, por ejemplo, análisis físico-químico del agua después de una prueba hidrostática, por ejemplo. Okay. Vamos a hacer una prueba hidrostática en un tanque de 5.000 litros, pero son 5.000 litros de agua que vamos a verter, ¿verdad? O que le vamos a hacer una deposición final. Bueno, esa agua es contaminante. ¿Dónde la vamos a verter? La vamos a echar en un río, en una laguna, donde puede haber ¿Cómo impacta? vida silvestre. Sí. La vamos a contaminar, vamos a afectar. Y para todo hay normas. Y para todo hay una Para norma. todo hay normas. Una norma. Entonces, esa es la gran importancia de las normas. Y el acatamiento de las normas. Efectivamente, como tú lo mencionaste, la periodicidad es uno de esos requisitos que establecen las normas producto de la experiencia. Esa periodicidad que establecen las normas es la periodicidad que ha dado los mejores resultados en el tiempo. Efectivamente. Oye, está súper interesante. Ahora, y perdona que quizás no hice la pregunta antes, pero quizás a algunas de las personas de la audiencia les gustaría entender un poquito más qué es un inspector API. O sea, porque efectivamente un inspector API, en el caso tuyo, que es 510, es para recipientes a presión, hay 653 que es de tanque, 570 que es de líneas de tubería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en grandes rasgos, ¿qué es un inspector API? ¿Para qué las empresas lo necesitan? ¿Qué haces tú cuando te contratan? O sea, ¿qué vas a hacer? Claro, fíjate, el inspector API es una persona que está capacitada para interpretar los requisitos normativos, específicamente la norma API 510. Claro. Por eso la certificación se limita a recipientes a presión, que es el tema que trata el documento normativo. El inspector API, en la realidad, en el día a día, viene a fungir como el intermediario entre el dueño y el documento. Es el que le explica al dueño cuáles son los requisitos y cómo se pueden aplicar, cuáles son los beneficios que te van a dar y cómo puedes cumplir las cosas que te está pidiendo el documento. Ese traductor, vamos a llamarlo así, ese intermediario es el inspector API 510. Igualmente, el inspector API 510 tiene una serie de responsabilidades que están establecidas en el documento normativo. Ahí se establecen claramente cuáles son las responsabilidades del inspector. Claro. Entre las responsabilidades de un inspector API 510 está, por ejemplo,
velar porque se cumplan todos los requisitos de la norma API 510, Ujú. velar en que los exámenes a través de ensayos no destructivos se hagan Ok. según las normas establecidas que garanticen la confiabilidad de los resultados. Claro. Que no se Eso. haga cualquier ensayo que... Exactamente. Tiene que tener un procedimiento escrito, tiene que estar hecho por un personal calificado nivel 2, nivel 3, nivel 1. Si nosotros lo cumplimos, o si el inspector API vela el cumplimiento de esos requisitos, puede determinar si el equipo está apto o no está apto para seguir en servicio en condiciones seguras. Claro, Y esa es la función verdadera del inspector inspector. API. Te explico. El examinador Ujú. es un experto examinando y aplicando las técnicas de ensayo no destructivo y obteniendo los resultados que le dan las indicaciones. Ujú. Cómo esos resultados de alguna u otra manera afectan la actitud para el servicio del equipo ya escapa del examinador, que es un experto en la técnica. Claro. Entonces el inspector API viene a llenar ese espacio. Ujú. Es el que recibe esa información, ¿verdad? Y de alguna manera la interpreta o evalúa viendo los criterios de aceptación y rechazo para las Exactamente. siguientes apreciaciones De que ha hecho, dado la norma. no, y tú estás diciendo ahí algo súper, súper interesante porque es algo que yo siempre digo en los cursos que doy o en las charlas que he tenido y tal, que es que un inspector de ensayos no destructivos, ¿qué hace? Él va, mide el espesor, aquí está el espesor, Exactamente. más nada, Más nada. más nada, más nada, porque tiene que haber una persona que posteriormente Así haga es. un análisis, incluya a nivel de ingeniería mecánica, a nivel de ingeniería química, o sea, que haya un análisis posterior que tiene que ir de la mano de las normativas. Así es. Y efectivamente, sin embargo, se puede dar el caso que el inspector de ensayos no destructivos esté certificado Por supuesto. API o que tenga una maestría en corrosión o cualquier cosa, pero de entrada un inspector nivel 2 puede ser Claro. simplemente un inspector nivel 2 Así es. y aquí te hago una pregunta, porque obviamente supongo que te ha tocado supervisar trabajos de inspección, ¿no? Sí. Entonces, en ese trabajo de inspección que te toca supervisar, ya sea como un tercero o como contratado por ese cliente tuyo que le están prestando un servicio, sea la forma que sea, ¿cómo tú dirías que esa prueba no destructiva que se está ejecutando eh, es una buena prueba? O sea, se está haciendo bien, los resultados son confiables, de repente, mira, esto es un desastre, vamos a llamar a otra gente. O sea, ¿cómo tú dices que esta prueba fue exitosa? Fíjate. Específico, como te decía en la pregunta anterior, Ujú. el inspector API no es más que un intérprete de los requisitos que establece la norma. Cuando nosotros vamos a evaluar el desarrollo de un examen no destructivo, nosotros nos valemos de la norma aplicable para los ensayos no destructivos. Claro. ¿Cómo le digo yo a mi cliente si ese resultado es confiable o no? En la medida en que ese ensayo no destructivo satisfaga o no satisfaga la norma que aplica para el desarrollo del ensayo. Ok. Entonces la norma se convierte en esa solución. Sencillamente si cumple o no cumple. La norma establece, las normas son bastante completas Sí, 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 y sí. establecen la calificación del personal, el procedimiento, las características del equipo, todo está especificado en la norma. Sí. El inspector, lo que nosotros hacemos con Inspector API es verificar que el ensayo se haya hecho rigurosamente cumpliendo lo Lo que establecido esté en en la el norma. logo. Exactamente. De manera que al cliente, ¿qué le decimos nosotros? Eso no es confiable porque no satisface la norma. No es porque mi criterio No es como porque tu ingeniero criterio. o como físico o como Exactamente. profesional, yo puedo tener un criterio personal, pero es mi criterio personal. Claro. Eso es una cosa. El criterio que establecen las normas es un criterio de aceptación prácticamente universal, Sí, sí, sí. donde en la elaboración de la norma se forman comités y participan muchos Mm. expertos, y solamente se plasma lo que por consenso aceptan todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eso que han aceptado todo y que representan la mejor práctica con los mejores resultados según la experiencia, yo lo comparo con lo que está haciendo mi examinador. Claro. Si satisface o no satisface, yo puedo decir que es confiable. Si no satisface, mi primer argumento es no es confiable porque no cumple lo indicado por la norma, ya sea en calificación de personal, en procedimiento escrito, en los equipos que se Claro. hacen, en la manera como
se ejecutó Ujú. el ensayo o cómo se ejecutó la técnica, ¿verdad? Evidentemente, cada técnica se ejecuta en función de un procedimiento que no es más que una secuencia de pasos, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eso es indispensable. Eso me va a decir a mí si yo puedo confiar o no en el resultado. Claro, de alguna forma u otra, y no lo quiero simplificar a esto, pero de alguna forma u otra terminas trabajando como un auditor de la persona que está haciendo el servicio. Tal cual. O sea, porque tienes que decirle, mira, la norma te dice que tienes que trabajar con un equipo de esta forma. Tienes que tener certificación nivel 2 bajo SNTT-1A. Tienes que tener un procedimiento firmado por nivel 3. Tienes que esto, tienes que... Y de alguna forma u Así otra, es. porque, y está bien, y es perfectamente lo que a veces pasa con personas que contratan servicios que no necesariamente tienen que ser expertos, o sea, no son expertos en ensayos no destructivos. Es correcto. Simplemente te dicen, yo quiero un servicio de inspección de piso de tanque. La empresa que es experto en MFL llega con su equipo, yo no tengo ni idea de eso, pero yo sé que hay una norma que rige ese servicio Es correcto. y yo, mira, que me digan que no quieren cumplir la norma. Ah, bueno, entonces ahí, ahí Es se arma el correcto, es alboroto. correcto. Exactamente, ok. Ah, bueno, pero está sumamente interesante, ok. Perfecto. Bueno, Pedro, yo creo que quizás ya un poquito para terminar, muy agradecido por la entrevista que hemos tenido, de verdad, yo creo que Gracias por la oportunidad que me ha brindas, sido Diego. sumamente interesante, pero quería quizás cerrar con una pregunta, em, va más enfocada, no es tan técnica, sino que es más como tu apreciación a nivel de cuando te contratan clientes, estás prestando un servicio, etcétera, etcétera. Em, yo quería saber, desde un punto de vista de un inspector API, que también tiene hasta cierto punto relación con la parte de ensayos no instructivos, ¿cómo es ese contacto con los clientes cuando a veces las cosas no salen como uno espera? O sea, por ejemplo, llegas, tú como API 510, de repente llega la gente, está haciendo servicio de inspección y mira, esperábamos que ese equipo ya está bueno, pero o sea, está para reemplazo, o sea, eso se Claro. tiene que cambiar y tal. Claro, de repente tú como API 510 llegas y tú le tienes que dar esa noticia a tu cliente. Esa interacción, esa muestra de resultados, los informes que presentas, ¿cómo, o sea, desde cierto punto, ¿cómo es la mejor manera de tener ese trato con los clientes cuando son ese tipo de situaciones? Fíjate, en cuanto al objetivo principal, cuando tú entiendes cuál es el objetivo principal o cuál es tu rol, cuál es el aporte que tú le puedes dar al cliente, Ujú, evidentemente entiendes que tu objetivo es determinar o evaluar la integridad estructural de un activo, en este caso un recipiente de presión. Si tú entiendes que es un activo para la industria, llámese para el proceso o para almacenamiento de materia prima, producto terminado, entonces es un valor intrínseco de la empresa, es patrimonio de la empresa. ujú, Cuando tú elaboras un informe, no basta solamente con que tú le digas, mira, estos resultados tienen una desviación en cuanto a lo mínimo necesario para operar en condiciones seguras. ujú. También tienes que sugerir las soluciones. Claro, Entonces tú le brindas al cliente, mira, la recomendación. Nosotros te sugerimos una reparación de tal o tal tipo. Eso forma parte de la responsabilidad de un inspector API. Un claro, inspector API, exacto. Eso desde el punto de vista de una API sí, 510 que está en la norma. es De repente correcto, un inspector de ensayo no destructivo sencillo no va a dar recomendaciones, simplemente va a decir, esto es el resultado. Pero es exacto, correcto. pero cierto, cierto. Entonces, asimismo, hay normas para reparaciones, Ujú, ¿verdad? Hazme PCC2, por ejemplo, correcto. y hay otras normas para ejecutar reparaciones. Por eso es tan importante entender que el rol del inspector API es interpretar las normas. Fíjate que siempre hay un denominador común en Siempre, todas sí. mis respuestas. Norma, norma, Normas, norma, normas, norma. normas, Siempre. normas. De Tenemos que hecho, estar sí, de apegados a la hecho, normativa. una de las cosas que yo les digo a las personas cuando les doy cursos presenciales, sobre todo cuando me toca y están, que van a presentar un examen, y el examen, yo les digo, si alguna de las respuestas dice seguir lo que diga la norma, normalmente esa es la respuesta. Así es. Así haya otra respuesta que pueda ser correcta, no. Es hacer lo que diga la norma.
Tal porque cual. porque nosotros somos ingenieros, técnicos, trabajamos en un área que no quiero decir que es blanco y negro, o sea, que no hay matices intermedias, pero hay que seguir las normas. Y además hay algo muy importante. No hay una norma para todos. No, Las no, no. normas son muy particulares. Hay normas para un determinado momento, como el código ASME es un código de fabricación, pero hay normas para equipos en servicio. Correcto. API, por ejemplo, API 579, Fitness for Service, Ujú. te dice cómo evaluar los diferentes defectos que se presentan en el servicio. Y vas a ver que los criterios tal vez sean diferentes a ASME, Ujú. porque ASME Es de fabricación. es en fabricación. Entonces Claro. tú tienes que ser un poco más, normalmente un poco más severo en la fabricación para garantizar que cuando tu equipo sale del taller, ¿verdad? No Va a tengo. tener una vida útil mínima en las condiciones en las cuales sea aplicable. Sí, sí. Pero API Fitness for Service 579 contempla que el equipo ya está corroído y que puede haber estado en operación en diferentes ambientes, Ujú. ambientes corrosivos, en diferentes circunstancias. Ambientes corrosivos, ha prestado múltiples usos, ha estado en servicio alternativo o ha Ujú. estado en un servicio continuo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Todo eso lo podemos contemplar en Fitness for Service. Adicionalmente, tienes que tener claro que hay normas jurisdiccionales que son propias Sí, del sí, sí, país. exactamente, eso también. Entonces, esas normas generalmente privan sobre, Cualquier otro. exactamente, son requisitos propios del país Ujú. y responden a características propias de la localidad en la cual está operando el equipo. Por ejemplo, a la orilla del mar, si hay condiciones específicas, un área poblada Ujú. donde los altos niveles de ruido pueden afectar a la población, la emanación de Ujú. productos que contaminen el ambiente. Sí, temas Todo eso está ambientales, contemplado en temas, las etcétera. normas locales. Por eso las normas locales siempre privan sobre las Claro. normas internacionales. Entonces tienes que saber como inspector cuál norma es la que vas a usar. No puedes usar una norma para todo. Claro. ¿Entiendes? Tienes Sí, que saber cuál norma es termina la que va a siendo, aplicar. sí, Sí, totalmente. exactamente. Entonces, como inspector, esa es parte del valor que tú puedes otorgar. Claro. A veces hay normas muy estrictas, muy rigurosas, que definitivamente van a afectar tu patrimonio, porque de alguna manera van a determinar que tu equipo puede ser útil o no, O no, o puede sí. seguir prestando servicio. Hay opciones, las normas te dan opciones. API 579, por ejemplo, tiene 3 niveles de evaluación, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Un nivel 1 que es el más conservador, Ujú. ¿verdad? Donde establece unos criterios muy generales Sí. de pasa o no pasa. El nivel 2 es un nivel un poco más flexible que el nivel 1, donde tú tomas en consideración otros elementos. Y el nivel 3 es donde tú usas tecnologías como los análisis de elementos finitos, Ujú. ¿verdad? Donde tú, una vez que tu equipo no pasa el nivel 1 y tampoco pasa el nivel 2, Puedes irte al nivel entonces 3. evalúas con unas condiciones muy particulares cuáles son los esfuerzos que se generan y cuál es la resistencia del material y si ese material es capaz de soportar esas condiciones, Bueno. independiente del nivel 1 y el nivel 2. Claro, no, oye, Pedro, espectacular. Yo diría que esto ya termina siendo como la segunda etapa de los ensayos no destructivos. Lo que me refiero es como que lo que se hace con la data en las inspecciones, porque Es correcto. efectivamente la confiabilidad y operación de los equipos, obviamente depende de los ensayos no destructivos, pero depende de del uso que se le dé a esas inspecciones, ¿Cómo se el lo trata? análisis, cómo se lo contrarrestes y etcétera, etcétera, con respecto a las normas. Yo creo que, pero Claro. bueno, Y nada, te agregaría ajá, que la industria, desde la revolución industrial, la evolución de la industria tiende hacia la especialización. sí, 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 sí. Es un proceso en el cual hoy en día ya incluimos otro tipo de términos. Ya no hay sociedades industrializadas, sino sociedades tecnificadas. Ujú. Entonces la industria cada vez se va especializando y esa especialización se basa en la aplicación de tecnologías. Es decir, es cada vez más tecnificada. Claro, ¿Qué sucede? A medida que se tecnifica, requiere un mayor nivel de capacitación de las personas involucradas. totalmente. Entonces la capacitación toma el papel protagónico
del personal que va de una u otra manera a ejecutar las tareas industriales. Nuestra industria cada vez va a depender de la capacitación o del nivel de capacitación del personal que actúa en la industria. Es por eso es tan relevante iniciativas o trabajos como el que hace TestTech, Muchas gracias. en el cual se llena ese requerimiento, esa necesidad de capacitar al personal. Y cada vez va a ser mayor, cada vez va a ser mayor. Con la aplicación de nuevas tecnologías, el monitoreo continuo, la inteligencia artificial, va a requerir que se interpreten esos Una resultados. especialización mucho mayor. Y no solamente que se interpreten, sino que las técnicas se apliquen de la mejor manera Sí, sí, y sí. que los resultados sean lo más confiables posible. Eso solamente se puede hacer con un personal calificado. Listo. Oye, Pedro, de verdad, espectacular la entrevista, muy agradecido, yo creo que todo salió excelente. Bueno, con ustedes el ingeniero Pedro Lugo, que de verdad, yo creo que fue una entrevista No, bastante muchísimas interesante. gracias a Academia TestTech por la oportunidad que me brindan. Como te digo, es importante, cada vez es más relevante poder compartir los conocimientos y que todos podamos hablar el mismo idioma. Bueno, Es la nada. única forma de conseguir los objetivos. Bueno, nos vemos en una siguiente entrevista. Gracias.